parece. Bueno, estamos en este evento un poco pensando lo que es pensar Argentina, un nuevo panorama, y son como tres patas distintas de lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta, que es este gran motor. Quería un poco consultarles cómo es la radiografía que ven en este momento de Vaca Muerta, entre ese primer inicio, ese primer sueño, pongámosle en el año 2011, 2012, y el gran sueño de lo que es todo el potencial. ¿Cómo ven desde sus distintos sectores actualmente el desarrollo? Okay. Hola. Bueno, buenos días. Te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar aquí. Bueno, mira, nosotros lo vemos con mucho entusiasmo. Realmente el proceso en Vaca Muerta, estamos revisando justamente los números en estos días. Nosotros ya tenemos 720 pozos realizados. Vamos a estar en una producción cercana a 62.000 barriles equivalentes. Pensá que YPF produce unos 530.000 barriles día aproximadamente. Ya estamos arriba del 10% de la producción, más cercano al 12% de la producción de YPF, lo cual se dice rápido, ¿no? O sea, no hace tanto, mirando para atrás, lo decías vos hace unos segundos, los primeros pozos de delineación se hicieron en el 2011, los hizo YPF en el 2011. Por lo tanto, la historia de hoy es muy estimulante, pero cuando miramos hacia adelante, desde el punto de vista nuestro, y mirando mirando al 2023, nosotros creemos que podemos más que cuatriplicar esa producción. O sea, pasar de aproximadamente 62.000 barriles a aproximadamente unos 250.000 barriles de producción. Así que desde YPF, digamos, sabiendo que tenemos hoy en desarrollo 4 áreas de desarrollo, lo vemos con mucho optimismo. Desde DOU, ¿cómo lo ven? Desde DAU lo vimos muy bien. Nosotros, Vaca Muerta, ya impactó en la operación, en nuestra operación. Nosotros pasamos de dos dinámicas que son claves para nosotros. La primera, restricciones de materia prima para operar, que hacían que durante los meses de invierno nuestra producción cayera fuertemente, a un escenario en el cual nosotros estamos a plena capacidad y efectivamente eso se produjo por el desarrollo que venimos viendo en la producción de gas en Argentina y la disponibilidad de líquidos que son nuestra materia prima. Esa es la primera dinámica, ¿no? Operando a capacidad, batiendo récords de producción hacia fin del año pasado en términos de volumen. Y la otra dinámica importantísima para nosotros es el costo. O sea, lo que ha pasado a partir del desarrollo es una baja sustancial, y la hemos visto a partir de especialmente lo que va a ser 2019-2020 en el precio del gas, que para nosotros es un insumo importantísimo como materia prima y como combustible. Y la baja en el precio del gas producto de todo lo que se ha hecho en upstream, ella está impactando directamente. O sea, ahora el desafío es, no dudamos, somos muy optimistas que esto se va a mantener, el desafío es hacia adelante, y creo que eso es un poco lo que está bueno hablar ahora, ¿no? Desde Tenaris, bueno, están vendiendo más caños, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, buenos días, Victoria. La historia de Tenaris, sabés que está íntimamente ligada al desarrollo petrolero argentino. Es una empresa que nace en la Argentina justamente porque la Argentina tiene un desarrollo petrolero. Si bien el foco de la empresa está muy dedicado a la exportación, donde 3/4 partes van al exterior, hemos visto un crecimiento de las ventas en el mercado nacional muy notable. Como vos decías, hace 10 años no había Vaca Muerta. Las ventas a Vaca Muerta eran 0. Para agarrar alguna referencia de indicadores que nosotros usamos, primero hablemos de pozos. El año anterior, donde habíamos tenido un alto nivel de actividad, fue en 2014-2015, que hubieron más o menos 200 pozos shale en Vaca Muerta. Nosotros ahora estamos proyectando para este año algo menos de 300 para todo el conjunto.
Y esto no le hace justicia al nivel de actividad, porque déjame llevártelo a tubos. Antes Gustavo Lopetegui usaba la fractura como un indicador, bueno, yo uso los tubos, y los tubos son interesantes porque te dan una idea también de la dimensión de esos pozos, ¿no? Pues estos pozos no son los mismos los de ahora que los que teníamos antes, son mucho más largos. Las ventas de tubos nuestros a ese mercado este año van a ser 100% más altas de lo que eran en el 2014-15. Entonces, hace 10 años Vaca Muerta era 0, creció a 200, 280, las ventas se van a duplicar en estos últimos 4 años. Esto te empieza a dar una idea de la magnitud que tiene Vaca Muerta. En nuestra planta esto representa más o menos el 20% de la producción, que es lo que hoy ocupa Vaca Muerta en nuestra producción, en la planta de Campana. Bien. Si me parece, invertimos el orden, empezamos al revés ahora. Quería consultar también para los tres un poco en general, hablando de lo que es la cadena de valor y la relación que pueda haber, o la comparación, mejor dicho, con lo que es el shale de Estados Unidos, que es ese espejo constantemente con el que se mira a Vaca Muerta. ¿Cómo ven el estado de la competitividad en Argentina y el estado de la cadena de valor, que es fundamental para esa competitividad, ¿no? Seguro. Mira, a ver, primero Estados Unidos para nosotros es un mercado importantísimo. Tenaris es el principal proveedor de la industria petrolera americana y de los shales americanos, con lo cual hemos podido ver todo el desarrollo aquel que ocurrió, empezó, digamos, unos 5 o 10 años antes que el nuestro, ¿no? No había shales tampoco en Estados Unidos. Vimos cómo creció lo que se desarrolló. Y a mí me encanta rescatar algunos números, ¿no? Porque algunos de los periodistas antes se provocó con la pregunta del empleo. Fíjate lo que hizo en Estados Unidos, y esto no es futurología. Estados Unidos, el desarrollo del shale, hay estudios económicos que dan valores, que en el 2014 ya generó cerca de 2 millones de empleos. Y la proyección es que para el 2025 llegue a 4 millones de empleos, ¿sí? Yo sueño con hacer un 10% de lo que tienen en Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen unos 15.000 pozos, nosotros llegamos a 1.500 pozos. Imagínate el impacto que genera en la economía argentina 400.000 empleos de calidad, bien remunerados, federales, ¿no? Porque vos hablabas de cadenas de valor. Déjame acá ponerte el ejemplo de Fortín de Piedra. Fortín de Piedra en su desarrollo empleó a 1.000 pymes argentinas, de 15 provincias. Porque siempre se habla de desarrollo de Vaca Muerta como si fuese un desarrollo neuquino. Desde ya que hay una cantidad de trabajo en Neuquén extraordinario, pero es tan potente este recurso que genera un derrame sobre todo el país extraordinario. Y hablando de competitividad, lo comentaban antes acá en el panel, nosotros acabamos de cerrar nuestro contrato de gas más barato de los últimos 10 años. No sé si es buena noticia para Miguel esto, pero sí, se pone contento, yo creo. Pero acabamos de llegar... No lo cerraste conmigo. No. Acabamos de cerrar el contrato de gas más barato de los últimos 10 años. Hace 10 años, en realidad, estaba subsidiado ese gas que yo compraba. Hoy lo compro barato porque hay competencia en el mercado, hay producción eficiente y competitiva. Que esto yo creo que cuando hablamos de cadena de valor, esto es una noticia extraordinaria para la economía argentina. La industria argentina necesita ese gas barato, competitivo, necesita energía barata. Este es el pasito y después por ahí hablamos un rato, que creo que todavía nos está faltando, que este gas competitivo llegue a generar esa energía competitiva también, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Te contesto por el lado de la petroquímica sectorial, y no solo en lo que refiere a Dow, sino en general. Y con el salto del crecimiento, que creo que es el desafío y es lo más importante para lo que viene, ¿no? Cuando nosotros pensamos que en el caso de la petroquímica, 40% de lo que producimos en Bahía Blanca hoy por hoy va de la exportación. Cuando pensamos en ampliar, pensamos en ampliar para exportar, ¿sí? Y si amplío para exportar es porque estoy pensando que voy a vender en un mercado distinto, el de Argentina, fundamentalmente en Sudamérica y en el mundo. Entonces, la decisión de colocar una inversión para atender ese mercado objetivo, hay compañías que tienen la opción de distintos lugares u otras que tienen que justificar
dónde van a hacer la inversión. Para eso, ¿sí?, se necesitan primero dos condiciones que son necesarias y otras que también requieren tienen que ser suficientes y tienen que estar. Las dos primeras es que para crecer tiene que haber un volumen disponible de materia prima. Para eso es fundamental que el mercado de gas en Argentina, la demanda de gas en la Argentina, que hoy es insignificante, muy pequeña, ¿sí?, no es nada, pero es insignificante, crezca. Entonces, proyectos que aumenten la demanda de gas, fundamentalmente la exportación de gas a través del LNG es absolutamente fundamental para lograr ese salto competitivo de disponibilidad de materia prima. Y la otra, que es inclusive a mi modo de ver, y eso es personal, es más importante, es que el costo de la producción del gas en Argentina sea tal que permita, ¿sí?, que las compañías que se decidan a exportar gas o se decían a invertir en petroquímica, generen una ventaja competitiva para atraer esas inversiones, construir y poder exportar a los países destino. Entonces, nosotros tenemos que estar, digamos, comparándonos cuál es el costo de producción en los países con los que nosotros en la petroquímica estamos compitiendo para atraer inversiones y qué podemos hacer para bajar. Yo creo que el gran desafío y el foco fundamental tiene que ser en buscar que ese costo de producción del gas, no sé, Miguel es el experto y puede hablar mucho mejor que yo en este sentido, pero el gran desafío pasa por ese lado. Una vez que están esas dos condiciones, nosotros podemos competir para atraer capital que permita hacer la exportación. Porque estamos hablando de inversiones en activos fijos que superan, para hacer una escala de exportación a escala mundial, 4.000, 5.000 millones de dólares, que son costos hundidos. Entonces, las condiciones tienen que estar en volumen y en precio sustentables a largo plazo. Y competimos como monstruos, Canadá o Estados Unidos, en que los costos, por muchas razones, y algunas se hablaron antes, son fundamentales. Y después tienen que estar las condiciones que yo considero que tienen que estar, que es, por ejemplo, si vamos a exportar 100% o casi 100% de la producción, cualquiera sea, fertilizantes, polietileno, polipropileno, lo que fuere, tiene que haber una clara definición de cuál va a ser el rol de la Argentina en su inserción al mundo, cuál va a ser el rol de la Argentina dentro del Mercosur, si vamos a estar juntos en el Mercosur o no, y eso son, digamos, claridad alrededor de esos parámetros son absolutamente fundamentales. Pero los dos primeros, volumen y precio, como lo llamo yo, o costo de producción, son los más importantes. Te dejo, ya son como dos preguntas ahora. Sí. Bueno, a ver, por ahí me refiero primero a lo que ocurre hoy ya en la cadena de valor, digamos, y después, si querés, abordamos el potencial también para la cadena de valor en alguno de los proyectos futuros. En lo que ocurre hoy, nosotros tenemos, digamos, en general, nuestra empresa compra por 8.000 millones de dólares por año y tenemos más de 5.000 puntos de contacto para esas compras. Cuando hacemos un pozo, digamos, aproximadamente 300 de esos puntos de contacto están trabajando para esa actividad. Desde los temas más técnicos y más importantes, que son los equipos y demás, pero después hay un montón de tareas colaterales que todas estas empresas lo hacen. Un ejemplo simple, como para bajarlo esto aún más, ahora nosotros estamos yendo al tema de las cajas de arena para tener todo un proceso industrial de operación que haga que cuando vamos a perforar tengamos toda la arena disponible que necesitamos en el lugar para evitar cualquier problema logístico. Bueno, esas cajas de arena hay que hacerlas. Hay que hacerlas y las vamos a hacer. Las estamos empezando a hacer, ya estamos fabricando acá, las va a fabricar AESA. AESA tiene su planta en Canning. Por los próximos meses la planta de Canning va a estar a full. Cuando hablamos de industrialización, hablamos de conurbano, bueno, eso es trabajo para vaca muerta que se va a hacer acá en Canning. Lo mismo nos pasa hicimos recientemente el oleoducto entre Loma Campana y Lago Pellegrini. Bueno, hubo empresas de Rosario, Santa Fe, trabajando, de la metalmecánica allá, trabajando para la construcción de ese oleoducto. Entonces, eso es hoy. Hoy ya está ocurriendo y ahí Vaca Muerta está dando trabajo a una cantidad de empresas, obviamente, como bien se dijo acá, neuquinas, pero también muchas de otros lugares que integran valor. Hacia adelante, bueno, vos ya me escuchaste de esto, pero para mí uno de los proyectos más grandes, si no es el más grande que tiene la Argentina, es el desarrollo de toda la cadena del gas, ¿no? Toda la cadena de valor del gas, que incluye desde el pozo, bien lo decían, todo hasta la exportación de GNL,
el abastecimiento del metano, etano y demás que se necesita para los procesos petroquímicos, y obviamente cosas de más corto plazo como es llegar a la exportación a los países limítrofes con todo el potencial máximo de llegada que podemos tener. Y después lo que bien se mencionó antes, es la pregunta que tenemos que responder todos. Primero, para los modelos de negocios que hoy existen, una energía abundante, barata, disponible, ¿qué impacto tiene en el negocio que tengo yo hoy? Esa es la primera pregunta que uno creo que nos tenemos que hacer todos las personas que estamos en negocios. Y lo más importante es, ¿qué otros modelos de negocios podrían venir a instalarse aquí o en la región? Porque creo que nuestro desafío no es solamente para Argentina, es regional. O sea que yo estoy de acuerdo que hay que definir la modalidad de relacionamiento Mercosur o no Mercosur y demás regional, o con Chile y demás. Pero, ¿qué otros modelos de negocio se pueden disparar a partir de un gas de 3.60, 3.70, $3 a futuro, por ejemplo, o un export parity en los combustibles de exportación, porque vamos a estar exportando petróleo crudo, vamos a estar trabajando con export parity, no con import parity. Esto es una posición de relativa ventaja que van a tener también, vamos a tener aquí también en la Argentina. Con lo cual, creo que ahí también se disparan un par de preguntas más sobre ese tema. Por eso yo creo que toda la cadena de valor, tanto en los proyectos que estamos hablando para la petroquímica, el tema de fertilizantes, el tema de los oleoductos, oleoductos y los ductos necesarios para transportar el gas, la planta de GNL. Cuando vos mirás todo eso son cifras de 20.000 millones de dólares aproximadamente de inversiones en conjunto. Sin ninguna duda es la inversión más grande que tiene Argentina por delante. Ayer hicieron una presentación desde YPF y uno de los detalles era lo que es el plan de inversiones. Este año están invirtiendo en la zona unos 2.050 millones de dólares y si no leí mal, dice que va en curva ascendente. Quería consultar un poco esto de cuál es la proyección, cuál es el ideal de inversión anual que tienen desde la compañía. Bueno, las inversiones anuales también están motivadas por otras cuestiones que tienen que ver, creo que también explicamos ayer, el tema de la formación de clústeres. Estamos juntando clústeres en donde además para esos clústeres hay que construir instalaciones, plantas de tratamiento, plantas de almacenamiento, los ductos necesarios para evacuación. Es decir, puede haber, digamos, inicialmente una cantidad de dinero, de hecho de los 2.050 millones que te referís, que estamos invirtiendo este año, aproximadamente 600 son en instalaciones. O sea, es un número muy importante. Bueno, esa inversión es creciente, digamos, el año que viene, por ejemplo, en petróleo vamos a estar arriba, 2050 es para todo. En petróleo este año estamos alrededor de 1.200 millones de dólares, el año que viene vamos a estar arriba de los 1.500, 1.600 millones de dólares de inversión. Eso es creciente. Me refiero a que nosotros tenemos un plan de inversión para el periodo 19-23, que hemos mencionado en el plan estratégico, en total para la compañía unos 30.000 millones de dólares. O sea que el tema de la inversión y en Vaca Muerta, en la medida que nosotros sigamos ganando la competitividad, sigamos teniendo innovación, tengamos la oportunidad, digamos, de, como ya hemos anunciado el otro día en la reunión de IDEA en Neuquén, el año que viene la cuenca neuquina va a estar exportando regularmente crudo neuquino y eso, digamos, aproximadamente en nuestros cálculos, aproximadamente unos 65.000 barriles día, lo cual hace que estamos frente a un cambio trascendental de lo que es nuestro sector. Y tenemos que arrancar rápido todo lo que es la inversión para poder industrializar el gas, que si no lo logramos industrializar o exportar, para lo cual lo tenemos que industrializar para poder exportarlo, si no logramos hacer eso, no vamos a poder desarrollar la ventana de gas seco de Vaca Muerta. Y este es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, tenemos un gran desafío. Nosotros para fin de año vamos a estar en condiciones de contar cómo vemos eso desde el punto de vista industrial, cuáles son las alternativas que tenemos, dónde, en qué lugar, qué tipos de plantas y esperemos que ya con eso logremos el efecto societatis para que nos podamos lanzar en el proyecto durante el 2020.
Quería consultar desde DAU, bueno, un poco ya has comentado todo lo que es este gran desafío de tener mayor disponibilidad, aparte de un gas súper rico. Ustedes también participan en Mega. ¿Tienen proyectos ya definidos, incluso en Mega, que tengan que ver con el midstream? Bueno, Mega es uno de los elementos claves de la cadena, ¿no? Juntamente con YPF y Petrobras participamos en Mega, y el crecimiento que, digamos, se tiene que dar para desarrollar Vaca Muerta en el upstream y en el downstream, como estábamos hablando, para la industrialización del gas, tiene que estar dado también en el midstream, como una idea de negocio para captar todos los líquidos, el valor agregado que surge tanto del gas rico como el gas asociado, que va a ser creciente, y posibilitar también el desarrollo industrial, ¿no? O sea que Mega es una de las cosas que juntos, por el lado de DAO y YPF, estamos pensando, porque es una fuente donde hay que invertir. Es un eslabón fundamental para llegar a este proceso de industrializar, por ejemplo, en todo el campo petroquímico y también en la exportación, digamos. Así que, digamos, el desarrollo de Mega como tal y su expansión es clave al futuro. Totalmente. ¿Podemos ya pensar, por ejemplo, en un segundo polo petroquímico en el país, o ya estoy soñando demasiado? Ya hay un polo petroquímico en el país. Yo creo que el desafío es, una de las ventajas competitivas en el mundo en general, es tratar de tomar ventaja de toda la inversión que ya está hecha y construir sobre eso, ¿no? Entonces, no hay muchos lugares que se puedan crecer de cero, armar un polo petroquímico de cero. En este caso, en Argentina, está Bahía Blanca, está Mega, está el transporte de gas y el transporte de líquidos, y eso hace que la inversión y el retorno sea menor, y el retorno sobre la inversión sea menor. Esa es una ventaja competitiva. El desafío es, digamos, lograr, digamos, los acuerdos a partir de condiciones, digamos, competitivas, para que podamos, digamos, convertir eso que existe sobre la Tierra en una ventaja y una realidad, ¿no? Y Javier, ¿cómo lo ven desde la empresa ustedes? No, a ver, algunos de los temas que quedaron ahí dando vueltas, me parece que hay un rol clave de liderar estos procesos, ¿no? Que se habló en los paneles anteriores. Yo creo que tiene que haber un rol trascendental de comunicar las oportunidades. Me parece que nosotros humildemente aportamos un poquito con este granito de arena. Miguel, desde que vino YPF, creo que ha sido un vocero también fenomenal, pero hemos tenido que instalar la idea de Vaca Muerta. Yo, cuando lo escucho a Herrero de Toyota hablando de Vaca Muerta, me pongo contento, porque digo, bueno, hicimos nuestro trabajo en comunicar el potencial extraordinario que esto tenía para el país. Y yo creo que Vaca Muerta, me parece, es una metáfora interesante de una hoja de ruta para la Argentina, ¿no? Porque al final es un lugar donde logramos armar un consenso, el sector empresario, el sector sindical, el gobierno, definir reglas de trabajo, hacer un proyecto que de alguna manera encarna un poquito los desafíos del país, ¿no? Cuando uno ve las problemáticas nuestras, parecería que hay muy pocas cosas que se puedan resolver en 5 minutos. La mayoría de los desafíos nuestros son de mediano y largo plazo y requieren de estos acuerdos y consensos. Y Vaca Muerta, yo creo, es un lindo ejemplo, ¿no? De un sector energético que pasó de un superávit a una crisis terminal, y que hoy, con estos consensos, con estas reglas de juego, con una mirada de largo plazo, está empezando a dar frutos concretos. Y yo soy muy optimista para adelante, porque creo que tiene una capacidad de generar empleos para el país, de generar divisas extraordinarias, ¿no? Divisas, que es uno de los grandes temas que siempre atacan a la economía de nuestro país. Con lo cual, me parece que es un lindo ejemplo para seguir difundiendo y apoyando. Hoy tenemos, como decía, en la mesa, y creo que hoy son los dos grandes desafíos. Vemos sí un crecimiento ahora de petróleo, y la cadena de petróleo es muy interesante para el país. A mí me gusta más todavía la de gas, porque la de gas tiene un efecto multiplicador muchísimo mayor, ¿no? Porque genera industria abajo, genera competitividad para el hogar y para la industria, genera energía barata para la industria y para el uso residencial de los ciudadanos. Entonces, es mucho más rica, es más complicada, porque, como decía Miguel, hay un par de inversiones monumentales por delante, una planta de licuefacción, reforzar, porque está saturado, como decía Gustavo Lopetegui antes, el transporte de gas de Neuquén hacia el centro del país.
Bueno, estamos hablando de inversiones de 5, 7 mil, 8 mil millones de dólares. Es muchísimo compromiso de capital que requiere, ¿no?, superar estos desafíos con mucha firmeza, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo, les agradezco muchísimo y los invito, ahora creo que sí tenemos el coffee break, ¿no? Así es. Gracias. Exactamente, sí. Tenemos el coffee break de 15 minutos.